Hare Krishna. Nos encontramos en el espacio del Instituto de Estudios Bhaktivedanta y hoy es domingo y los domingos siempre clase especial y hoy más especial porque bueno pues nuestro querido Prabhu Gundicha, que ha salido de una cirugía y va a dar ya después de la cirugía su primera clase y estamos muy felices sí, de que esté aquí ya de vuelta, encontrándose, bueno, se está recuperando, pero encontrándose pues ya un poquito bien. Bueno, él ya nos lo dice. Y bueno, hoy nos va a hablar de un tema súper importante y, y muy relevante, el Panchatattva, que se traduce como cinco verdades. Entonces él ya nos cuenta más al respecto. Bueno, cuando tú quieras, ya ahora mismo cerramos mejor nuestros micros y le dejamos a él. Hare Krishna. Bueno, yo también estoy muy feliz de estar aquí. Hace bastantes semanas que no he dado ninguna clase. Eh, bueno, pero para mí es un gran placer poder compartir con vosotros eh, un poco acerca de, especialmente pues de el Chaitanya Charitamrita, que es un auténtico néctar. Entonces, si podrías ponerme el Chaitanya Charitamrita, Adilila, capítulo 7, verso 3. Ay, que estaba silenciada. Digo que si quieres que lo deje así porque quieres leer varios versos o pincho el 3. Pincha el 3, pincha el 3. Vale. Vale, entonces antes de empezar, ya, Sri Chaitanya, ya, Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos leyendo del Sri Chaitanya Charitamrita, Adilila, capítulo 7, texto número 3. Urve Guru Adichaya Tadve Kaile Namaskara. Guru Tadva Kahiyachi Eve Panchera Vichara. A ver, palabra por palabra. Purve. Al comienzo. Al comienzo, Guru Adi. Guru Adi, El maestro espiritual y otros. el maestro espiritual y otros. Chaya. Jaya 6. 6. Tadve. Tatve En los temas. en los temas. Kaila. Kaila He hecho. he hecho. Namaskara. Namaskara, Reverencias. reverencia. Guru Tattva. Guru Tattva, La verdad en la comprensión del maestro espiritual. la verdad en la comprensión del maestro espiritual.
Kahiyachi, Kahiyachi, ya he descrito. ya he Ya he descrito. descrito. Ebe, 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 ahora. ahora. Panchera, 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 de los 5. de los 5. Vichara, 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 consideración. 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 Traducción. Al comienzo he hablado de la verdad sobre el maestro espiritual. Ahora trataré de explicar el Panchatattva. ¿Alguien que lea el significado, por favor? Paulina, ¿te gustaría? Tienes el micro cerrado. Sorry. En el capítulo primero del Adi Lila del Chaitanya Charitamrita, el autor, Srila Krishnadasa Kaviraj Goswami, ha descrito al maestro espiritual iniciador y al maestro espiritual instructor. En el verso que comienza por las palabras Bande Guru Isha Bhaktan Isham Isha Bhaktarakan. En ese verso hay 6 temas trascendentales, de los cuales ya se ha descrito al que se refiere a la verdad sobre el maestro espiritual. Ahora el autor describirá las 5 otras tatuas, verdades, a saber, Isa tatua, el Señor Supremo, la tatua de su expansión, la tatua de su encarnación, la tatua de su energía y la tatua de su devoto. Pues escogí este verso. Ahora vamos a leer los siguientes también. Escogí este porque conecta muy bien lo del principio del Chaitanya Charitamrita, que cuando describe al maestro espiritual, es el tattva acerca del maestro espiritual, y ha sido descrito anteriormente, y ahora en este capítulo, ahora está diciendo que va a tratar de explicar, describir cuáles son las otras 5 tattvas, que son el Panchatattva, la que nos ocupa. Pasamos al siguiente verso, por favor. ¿Te puedo preguntar una cosita, Prabhu Dicha? Sí, Que aquí, tal y como lo está diciendo, si yo lo entiendo bien, da la impresión como si estuviera el Guru Tattva y luego estas otras Panchatattva. Pero habrán más tattvas, ¿no? También. Pregunto. sí, sí, evidentemente sí, pero que estos son los temas principales, son las tablas principales que se describen. Entonces, nos ceñimos a esos. Em, ¿Te paso al 4? ¿Al 4 quieres ir? Sí, por favor. Ahí ponle Ah, el bengalí. sí, sí. Panchatattva avatirna chaitanyera sange, Panchatattva lana karena sankirtana range. Traducción, estas 5 tattvas se encarnan con Sri Chaitanya Mahaprabhu y de este modo el Señor lleva a cabo con gran placer el movimiento de Sankirtan. ¿Alguien que lea el significado, por favor? Em, José, ¿te gustaría leerlo? Abre el micro. Sí, gracias, sí. En el Srimad Bhagavatam 11.5.32 se encuentra la siguiente declaración referente a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Voy a saltarme este. En la era de Kali, la gente que está dotada de inteligencia suficiente adorará al Señor, que está rodeado de sus compañeros mediante la práctica del Sankirtan Yajna. Sri Chaitanya Mahaprabhu está siempre en compañía de su expansión plenaria, Sri Nityananda Prabhu, su encarnación Sri Advaita Prabhu, su potencia interna Sri Gadadhara Prabhu y su potencia marginal Sri Vasa Prabhu. Él está en el centro de todos ellos como la suprema personalidad de Dios. Hay que saber que Sri Chaitanya Mahaprabhu está siempre
Sri Chaitanya Mahaprabhu siempre está en compañía de estas otras tattvas. Por esto, nuestras reverencias a Sri Chaitanya Mahaprabhu se completan cuando decimos Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Radhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Como predicadores del movimiento para la conciencia de Krishna, ante todo presentamos nuestras reverencias a Sri Chaitanya Mahaprabhu mediante el Maha Mantra Panchatattva y después decimos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Al cantar el Maha Mantra Hare Krishna deben evitarse 10 ofensas que no se consideran tales al cantar el mantra Panchatattva. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Sri Chaitanya Mahaprabhu es conocido como el Maha Bandayavatara, la encarnación más magnánima, porque él no tiene en cuenta las ofensas de las almas caídas. Así pues, para lograr todo el beneficio que se deriva al cantar el Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare, debemos antes refugiarnos en el Sri Chaitanya Mahaprabhu para aprender el Maha Mantra del Panchatattva y después cantar el Maha Mantra. Esto será muy efectivo. Hay muchos devotos sin escrúpulos que, aprovechándose de Sri Chaitanya Mahaprabhu, componen su propio Maha Mantra. A veces cantan el Vajanitai, Gaura Radhe, Syama Hare Krishna, Hare Rama, o Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna, Hare Rama, Sri Radhe Govinda. En realidad, sin embargo, hay que cantar los nombres del Panchatattva completo. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Y después las 16 palabras, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pero esos hombres sin escrúpulos y poco inteligentes confunden todo el proceso. Por supuesto, como también ellos son devotos, pueden expresar sus sentimientos de esa manera. Pero el método prescrito por los devotos puros de Sri Chaitanya Mahaprabhu consiste en cantar primero el Maha Mantra, Panchatattva completo, y después cantar el Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este significado es un significado muy, muy potente porque vemos como Prabhupada aquí explica muy bien por qué primero se canta el Panchatattva Mahamantra antes de cantar el Santo Nombre. Nosotros cuando cantamos el Japa, cantamos siempre el Panchatattva Mahamantra antes, porque de alguna manera lo que estamos haciendo es invocando la misericordia del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y luego cantamos Hare Krishna. Pero aquí se explica muy bien cuál es la manera prescrita de hacerlo, tal como nos enseñan los acharyas. Y es el método enseñado por el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu mismo. Pasamos al verso 5. Panchatattva ekavastu nahi kichuveda rasas padititabu vivida viveda. Traducción: espiritualmente no existen diferencias entre estas 5 tattvas, porque a nivel trascendental todo es absoluto. Sin embargo, también hay variedades en el mundo espiritual, y para saborear esas variedades espirituales hay que distinguir unas de otras. ¿Alguien que lea el significado, por favor? Krishnamai, ¿te gustaría leer a ti? Tienes el micro cerrado. Haribol, es que estoy en un móvil, no puedo, no veo. Vale. Pues Verónica, ¿te gustaría leer a ti? Hare Krishna.
Haribol. En su obra Anubhashya, Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura describe el Panchatattva como sigue: la fuente suprema de energía, la personalidad de Dios, manifestándose para gozar de 5 clases de pasatiempos. Aparece como los miembros del Panchatattva. En realidad, no hay diferencia entre ellos, porque todos están situados en el nivel absoluto, pero manifiestan diferentes variedades espirituales, como un reto a los impersonalistas, para saborear distintas clases de dulzura espirituales, rasas. En los Vedas se dice Parashya Shakti Vividavya Sruyate, las variedades de energía de la suprema personalidad de Dios se conocen de maneras diferentes. De esta declaración de los Vedas se puede inferir que en el mundo espiritual existen variedades eternas de dulzuras o sabores. Sri Gauranga, Sri Nityananda, Sri Advaita, Sri Gadadhara, Sri Vasa Thakura están todos en el mismo nivel, pero al diferenciar espiritualmente entre ellos hay que entender que Sri Chaitanya Mahaprabhu es la forma de un devoto. Nityananda Prabhu aparece en la forma de maestro espiritual de un devoto. Advaita Prabhu es la forma de la encarnación de un bhakta devoto. Gadadhara Prabhu es la energía de un bhakta y Srivasa Thakura es un devoto puro. Así pues, hay diferencias espirituales entre ellos. El Bhakta Rupa Sri Chaitanya Mahaprabhu, el Bhakta Swarupa Sri Nityananda Prabhu y el Bhakta Avatara Sri Advaita Prabhu se describen como la suprema personalidad de Dios en persona. Su manifestación inmediata y su expansión plenaria, y todos ellos pertenecen a la categoría de Vishnu. Aunque las energías espiritual y marginal de la suprema personalidad de Dios no son diferentes de la suprema personalidad de Dios, Vishnu, están bajo su predominio. Mientras que el Señor Vishnu es quien predomina. Como tales, aunque están a un mismo nivel, han aparecido por separado para poder saborear más fácilmente las dulzuras trascendentales. Sin embargo, en realidad no es posible que sean diferentes entre sí, porque el adorador y el objeto de adoración no pueden estar separados en ningún momento. A nivel absoluto no se puede comprender el uno sin el otro. Muchas gracias. Y ahora pone el texto 6. Este es un mantra muy importante. Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Svarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. Traducción: ofrezco mis reverencias al Señor Shri Krishna, que se ha manifestado en 5 aspectos: como un devoto, como la expansión de un devoto, como la encarnación de un devoto, como un devoto puro y como la energía devocional. ¿Alguien quiere el significado, por favor? Sergio, ¿te gustaría a ti leer el significado? Tienes el micro apagado. Pues Paul, ¿te gustaría leerlo a ti? Sri Nityananda Prabhu es la expansión inmediata de Sri Chaitanya Mahaprabhu como hermano suyo. Él es la personificación de la bienaventuranza espiritual Sachit Ananda Vigraha. Su cuerpo es trascendental y pleno de éxtasis, del éxtasis del servicio devocional. Sri Chaitanya Mahaprabhu recibe, por tanto, el nombre de Bhaktarupa, la forma de un devoto. Sri Nityananda Prabhu, el de Bhakta Svarupa, la expansión de un devoto. Sri Advaita Prabhu, la encarnación de un devoto, es Vishnu Tattva y pertenece a la misma categoría. Hay también diferentes tipos de bhaktas o devotos a niveles de neutralidad
servidumbre, amistad, paternidad y amor conyugal. Devotos como Sri Damodar, Sri Gadadhar y Sri Ramananda son diferentes energías. Esto confirma el Sutra védico, Parashya Shaktir Vividayava Suryate. El conjunto de todos estos aspectos, Bhakta, constituye la entidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es Krishna mismo. Hare Krishna, gracias por haber leído los significados. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. La verdad acerca de estas tattvas que se describen en estos versos y en otros versos, pues los significados que hemos leído son muy claros. La verdad es que Srila Prabhupada es una expansión de esa misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Porque él se manifiesta de diferentes formas. En realidad, por ejemplo, comprender a Krishna, no vamos a decir que es muy difícil. Vamos a decir que es imposible. Es imposible porque tenemos mentes materialistas y como dice Bhaktivinoda Thakur, habla de esto, ¿no? Que no podemos entender las cosas relativas al Señor Supremo, a la verdad absoluta, con esa mente contaminada por lo material. Mientras estemos condicionados por este cuerpo y esta mente, estamos sujetos a un montón de cosas y no podemos comprender los asuntos espirituales. Entonces, por ejemplo, Prabhupada explica que el aspecto, digamos, de Dios, del poder de Dios, por ejemplo, el aspecto del poder de Dios lo pueden entender personas, cualquier persona, incluso que está en este mundo material. Una persona que está influida por las cosas de este mundo material puede comprender ese aspecto, ¿no? del poder de Dios. Pero realmente no podemos comprender en grado absoluto el poder de Dios. O sea, por ejemplo, cómo se manifiesta, como por ejemplo, nosotros somos conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra felicidad, de nuestra aflicción, por ejemplo, de nuestros dolores. Cuando nos duele algo, enseguida somos muy conscientes de eso. Pero no somos conscientes de los dolores, de las aflicciones, de las alegrías de los demás. A veces lo podemos ver, vemos que tal persona está feliz, pero no podemos entender realmente lo que sienten las demás personas. Lo podemos entender hasta un cierto grado. Pero Krishna es consciente de todos los cuerpos, de todos nosotros, de todas nuestras mentes, sabe todo lo que pensamos, sabe lo que vamos a hacer. Para nosotros entender esto es muy difícil. Es muy difícil, pero es así. Es así precisamente porque esa es la diferencia que hay entre la suprema personalidad de Dios y nosotros. Por eso Srila Prabhupada utilizaba esa expresión. Cuando Prabhupada estuvo traduciendo los libros, él hizo hincapié en eso. Os fijáis que pone la suprema personalidad de Dios. La definición es muy clara, muy concreta. Prabhupada utilizó
esa expresión a la hora de, cuando tomaba una decisión de utilizar ciertas expresiones, buscaba la expresión que nos pudiera iluminar más a nosotros, que podamos entender mejor. Por ejemplo, una persona que lee acerca de estos libros, si uno no le gusta escuchar acerca de Dios, si lees a Srila Prabhupada, enseguida o lo aceptas o lo rechazas. Hay gente que rechaza o se molesta, ¿no? Porque no le gusta escuchar eso, ¿no? La suprema personalidad de Dios. Eso es el alma condicionada, que no le gusta esto. Pero sin embargo, cuando uno, por ejemplo, tiene un trasfondo espiritual, de alguna manera enseguida se siente atraído por esas expresiones que utiliza alguien como Prabhupada, con una pureza tan grande. Y porque él es esa manifestación de la energía divina. Entonces, cuando hablamos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, estamos hablando de alguien, una encarnación muy especial, no es una encarnación cualquiera. Por ejemplo, Prabhupada hablaba de 3 textos que hablan acerca de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y cuando digo Sri Chaitanya Mahaprabhu, también estoy hablando de los otros tattvas, del Panchatattva, porque van juntos, como hemos leído ahora en los significados, están unidos. Se explica muy bien que no hay diferencia entre ellos. Entonces, van unidos. Pero esa encarnación es completamente especial. Entonces, nosotros tenemos el Chaitanya Charitamrita, que fue el que Prabhupada tradujo. También tenemos el Chaitanya Bhagavat. Y está el Chaitanya Mangala. El Chaitanya Charitamrita está compilado por Krishnadas Kaviraj Goswami. El Chaitanya Bhagavat por Vrindavan Das Thakur y el Chaitanya Mangala por Lochan Das Thakur. Los 3 son textos que hablan acerca del Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y el Srila Jiva Goswami dice que el Chaitanya Mangal es Rasatmika Shastra, o sea que es un texto que habla especialmente de rasa, mientras que el Chaitanya Bhagavat es más, habla descripciones. El Chaitanya Charitamrita también está bastante lleno de descripciones acerca de los pasatiempos del señor Chaitanya. Esa es quizá la diferencia que hay entre ellos. Pero todas estas personalidades, cuando hablamos de Krishnadas Kaviraj o de Vrindavan Das Thakur o otros que menciona a veces aquí, que hemos leído ahora acerca de Damodar, Damodar Pandit o Murari Gupta, otros que se mencionan en el Chaitanya Charitamrita. Todos estos son grandes personalidades, no son cualquiera, no es alguien que, no es uno que pasaba por ahí y se lo encontró de casualidad. No. Todos ellos aparecen junto al señor Chaitanya Mahaprabhu. Eso está descrito en esas descripciones que se dan en esos textos, en esos shastras. Esos son shastras, escrituras trascendentales. Entonces, ¿cómo se da que aparece? ¿Cómo es que aparece el Señor en esa forma de cuáles son las razones por las que aparece Sri Chaitanya Mahaprabhu? En realidad, las razones son muchas. A veces, al principio de la Dilila del Sri Chaitanya Charitamrita, se habla de las razones, pero podemos añadir alguna más también. Por ejemplo, se dice que las razones, hay un capítulo que son razones externas de la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿Cuáles serían las razones externas? A ver, decidme algunas. ¿Por qué aparece el señor Chaitanya?
para venir a indicarnos cómo poder salir de esta existencia material a las almas que estamos cubiertas. Sí, por ejemplo, esa es una. Pero Se dice también que hay dos razones. Una es porque él quiere conocer el amor que siente Radharani. espera, para. Ah, Esa es una razón interna, no externa. Estoy hablando de razón. externa. Él viene como devoto Sí, externo. pero él ¿por qué viene? ¿Porque para divertirse o qué? Para conocer como el devoto, No, el- no. A Que no se enseñarnos cómo ser un devoto, cómo tiene Para, que actuar un devoto. no, eso también. para Pero, expandir, para pero expandir el canto congregacional, ¿no? No, para expandir. claro, para enseñar el canto en congregación del Santo Nombre. El que nos Kali Yuga. el Maha Mantra. Nos digo, ¿qué nos da? El Maha Mantra. El canto del Santo Nombre. Para extender el canto del Santo Nombre. Y también, pues, que es el Yuga Dharma para esta era. Él viene a mostrar, a establecer el Yuga Dharma. Esas son dos razones. Y para repartir los frutos del amor por Dios, del Prema Bhakti. Es súper interesante. Y luego otra razón importante, para complacer a sus devotos. Eso está en el Bhagavad Gita también, cuando dice, ¿cómo es? Yada, yada, hidharma, siagranir, babati, barata. Cuando él aparece Paritranaya Sadunam Vinasaya Chatushpitam, viene para complacer a los devotos y también para castigar a los demonios, a los infieles. En realidad, la encarnación de Sri Chaitanya, el hecho de que él no castiga, de hecho, a los infieles, por ejemplo. En otras encarnaciones quizás sí que lo hace. Sí mata demonios, aparece con armas poderosas y feroces, pero aquí no. Aquí el Chaitanya Mahaprabhu lo que hace es, lo que mata es, no mata demonios, mata la mentalidad demoníaca de las personas que estamos influenciados por la maya de Kali Yuga. Entonces él lo que hace es que mata esa mentalidad demoníaca a través del amor por Dios, a través del Prema Bhakti. Esas son razones por las que aparece. Luego hay razones internas, ahí sí entramos ahí, las razones internas que describe el Chaitanya Charitamrita en el capítulo que se pone razones internas de la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Uno es que él quiere experimentar ser Srimati Radharani. Sí, porque quiere, o sea, Krishna es el sujeto y Radharani es el objeto. Eso está muy bien explicado ahí, si leéis el capítulo este aquí, os lo explica con mucho detalle. Entonces, pero él, en este caso, no quiere ser el sujeto, quiere ser el objeto. Quiere ser el objeto porque quiere experimentar qué es lo que siente Radharani. Esto viene en el Chaitanya Mangala, se explica esta historia de cuando Narada Muni está siempre preocupado por la salud de todas las almas caídas de Kali Yuga, porque ve la condición de las personas caídas y siempre está lleno de compasión. Y Narada Muni, como sabéis, es otro miembro del Panchatattva también, lo hemos leído ahora, ¿verdad? Hemos leído el verso ese último que hemos leído. Entonces, la cuestión es que Narada Muni vale, entonces Narada Muni a veces viaja por todos los universos. Este es el verso. Entonces aquí, ¿dónde está?
Bueno, aquí en esta descripción del verso Narada Muni es el devoto puro. El devoto puro aquí lo menciona antes y la energía devocional es Gadadhar Pandit. Aquí los menciona a la inversa, pero el devoto puro es Narada Muni. Porque en el verso en sánscrito dice Bhakta Shaktikam, se refiere a Gadadhar Pandit. Esa es las últimas palabras del verso. Bueno, la cuestión es que Narada Muni cuando viaja por ahí él puede ir indiscriminadamente por todas partes. Y si os fijáis, Narada Muni aparece siempre en los pasatiempos del Señor, siempre está Narada Muni presente, no sabemos cómo, pero siempre está. Aparece en el Ramayana, aparece en otros Shastras, cómo viaja de un sitio a otro. Y entonces Narada Muni está en esa tesitura. Entonces él se va a Dwarka a ver al señor Narayan. Pero el señor Narayan, la suprema personalidad de Dios, él está en sus palacios, él vive en la opulencia. Entonces está ahí con Rukmini, que le está haciendo ahí servicio, y Rukmini está llorando, llora. Entonces Narayan le dice que ¿por qué lloras? ¿Es que pasa? ¿Que acaso no eres feliz o qué? Y entonces Rukmini le dice, tú no eres consciente de lo que sentimos tus devotos por ti. Tú no experimentas lo que nosotros sentimos hacia ti. Y Narayan piensa, en realidad nunca había pensado eso, ¿no? Nunca se me había ocurrido pensar eso. Se queda pensativo. ¿Cómo es eso, no? De experimentar. Eso le llama la atención el hecho ese. Y entonces es que de una manera u otra, cuando se hace ese planteamiento, él decide aparecer en una forma en la cual pueda experimentar eso. En vez de ser el sujeto, ser el objeto. Entonces, eso se lo comunica a Narada Muni, y Narada Muni se pone muy contento de saber esto, entonces se va por todas partes. Lo que hace es difundir, es como el internet de esa época era Narada Muni. Ahora nos enteramos de las cosas por internet, entonces Narada Muni era la prensa era Narada Muni, se iba de aquí para allá a comunicarlo, que el Señor va a aparecer en tal forma, o en tal otra. Entonces ahí explica, Lochan Das Thakur explica cómo él estaba tan extasiado y se va a ver iba a decir a Narada Muni, ¿no? Narada Muni se va a ver al señor Shiva, a Kailash, se va a visitar al señor Shiva. El señor Shiva está con su consorte eterna, con Parvati. Y entonces Narada Muni le explica todo esto y le explica otro suceso que le ha ocurrido. Esa es otra cosa importante que vamos a mencionar ahora. Suceso que le ocurrió él, porque otra misión de Shri Chaitanya Mahaprabhu es distribuir el Mahaprasada del Señor. El Mahaprasada, por ejemplo, para nosotros ahora es familiar, que te vas a un templo y dices, un poco de Mahaprasada, y te dan un poco de Mahaprasada. Pero en otros tiempos no era así, no cualquiera tenía la deferencia de poder tener el Mahaprasada del plato del señor Narayana, de Krishna, directamente de su plato. Ese Mahaprasada, eso es el Mahaprasada, lo que te dan directo de su plato. Entonces, Narada Muni no había aprobado directamente el Mahaprasada de Narayana. Entonces se puso a servir a Lakshmi, la diosa de la fortuna. Él sirvió a Lakshmi por 12 años seguidos. Así, sin esperar nada a cambio.
Pero en realidad, cuando Lakshmi se siente complacida con Narada Muni, entonces le dice, por favor, pídeme una bendición. Y dice, bueno, dice, solo quiero una cosa. Quiero el Mahaprasadam del plato de Narayan. Y entonces Lakshmi dice, hombre, eso no. ¿Cómo no me puedes pedir otra cosa? Pídeme otra cosa, no tienes otra cosa que te guste. Y dice, no, yo solamente quiero, aunque sea un poquito de Mahaprasadam del plato del Señor, porque yo sé que eso es un tesoro inconquistable, entonces por favor quería eso. Total que Lakshmi le dice que ella no está autorizada a eso, a repartir el Mahaprasadam de Narayan, o sea, no es algo que se le da a todo el mundo, así indiscriminadamente, que ella no lo puede hacer, entonces se siente un poco como, al final le promete que sí se lo va a dar. Le dice que bueno, que tenga un poco de paciencia, que va a tardar un poco, porque no es fácil. Y entonces en un momento dado se dirige a Narayan, mientras estaba masajeando sus pies, y le dice que, mira, tengo un pequeño problemita, tengo un problemilla, y es que, y le explica lo que le ha pasado con Narada Muni, que le ofreció servicio durante un tiempo prolongado y que entonces le ha pedido eso, y que le ha prometido que se lo va a dar, y ahora qué hacemos, le dice, ¿qué podemos hacer? Entonces Narayan le dice que, bueno, tú ya sabes que a mí no me gusta, ¿no?, que hagas esto. Pero bueno, ya que se lo has prometido, pues en un momento dado que yo esté así medio despistado, coges y se lo das. Y le das un poco, sin que yo me entere. Y le da el Mahaprasadam. Entonces le ofrece ese Mahaprasadam a Narada Muni. Y cuando Narada Muni toma ese Mahaprasadam, el resultado es que entra en un estado de éxtasis tan grande que no lo podía controlar, y se va de un sitio a otro, ya se va para aquí, para allá. Entonces cuando va a ver al señor Shiva, le explica esto también, ¿no?, que ha podido tomar el Mahaprasadam del plato de Narayan. Y entonces Shiva, que también es otro gran devoto, Vaisnavanam Yata Shambhu, de todos los devotos, Shambhu, Shiva, es el más grande de todos. Todos son los más grandes, cada uno a su nivel. Entonces Shiva le dice, a ver, dice, ¿qué me estás contando? Y le dice Narada Muni, o sea, tú me estás diciendo que te han dado esto. Y dices, entonces supongo que me has guardado un poquito, ¿no?, de ese puro néctar. Y Narada Muni se siente avergonzado, ¿no? Baja la cabeza, porque no le había guardado nada al señor Shiva. Eso es una cosa, una práctica de los devotos, ¿no? Cuando tienes Mahaprasadam lo compartes con otros devotos. Y sí, y Narada Muni pues no había pensado en eso. Entonces el señor Shiva le dice, claro, yo pensaba que tú y yo éramos amigos, pero ya veo que muy amigos no somos. No me has guardado ni siquiera una pizca. Entonces Narada Muni se da cuenta que aquí en la uña le queda un poquito, una motita de Mahaprasadam. Nada, un poco, le dice, mira, en realidad sí que tengo un poquito para ti. Y le da eso al señor Shiva. El señor Shiva se toma ese poquito de Mahaprasadam y entra en éxtasis con Narada Muni igual. Y se pone a cantar, se pone a bailar, salta por todas partes, se empieza a chillar como un loco. ¿Sabéis los síntomas que describe el néctar de la devoción? Uno de los síntomas que se describe a veces es eso, chillan, ¿no? Gritan como un loco. No se controla, empiezan a bailar, a tocar el tambor que tiene el señor Shiva. Y de tal forma que era tan fuerte el éxtasis que la tierra se empieza a hundir. Se empieza a hundir. Y la personalidad de la tierra, la personificación, Madre Bhumi, se asusta
Se asusta porque piensa que la Tierra va a explotar con todo ese peso que estaba notando del éxtasis del señor Shiva. Pero el señor Shiva no atendía a razones para nada. Entonces se va a ver a Parvati. Bhumi se va a ver a Parvati con las manos juntas. Le dice que le ora. Dice, mira, tu esposo, mira la que está liando. O sea, está creando un gran problema. Se dice, nos vamos a hundir todos con esto. Entonces le pide a Parvati que por favor lo pare. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que Parvati se va a ver a Shiva y Shiva no le hace caso. Estaba tan en éxtasis, estaba tan desmadrado con el Mahaprasad que había tomado, se había intoxicado de Mahaprasad. Y entonces no para de danzar, saltar, bailar, todo. Y entonces Parvati se dirige a él con las manos juntas y no le hace caso, no la escucha. Y entonces le chilla, ¡Haribol, Haribol, Haribol! Y entonces el señor Shiva le corta el éxtasis. Pero entonces él se molesta, se siente molesto porque dice, yo estaba en éxtasis, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me paras? ¿Por qué me paras este éxtasis? Y entonces Parvati le dice, mira, perdóname, pero es que ha ocurrido esto. Ha venido Bhumi, se queja de que, bueno, que con tu éxtasis estás hundiendo la Tierra en el fondo del universo. Y entonces el señor Shiva le dice, mira, disculpa, pero es que yo he entrado en un éxtasis tan grande por esta razón, y le explica que ha recibido un poco de ese Mahaprasadam que le había dado Narada Muni. Entonces Parvati es la que se molesta entonces. Y le dice, yo pensaba que yo era tu media naranja, que era tu otra mitad, pero ahora no estoy segura porque ya veo que no te has acordado de mí para nada. Pensaba que éramos una cosa sola, tú y yo, pero ya veo que no te has acordado de mí, no me has guardado nada. Dice, bueno, en realidad es que tú no te lo mereces. Y cuando le dice esto, que no me lo merezco, le dice, se enfurece, Parvati se enfurece. Y entonces se enfurece tanto, que hace un voto aquí delante de los que estamos aquí presentes, hago un solemne voto. Él dice, hace el voto de que luego aparecerá y que de alguna manera va a distribuir el Mahaprasadam del Señor Narayan a todo el mundo en el universo entero, incluso a perros y chacales, dice. Vamos a dar el Mahaprasadam a todo el mundo. Y entonces cuando ella hace este voto, entonces se aparece Sri Chaitanya Mahaprabhu y le dice que él va a venir para ayudarla a cumplir ese voto. El mismo Chaitanya Mahaprabhu, por eso es otra, podemos incluir en otra razón del advenimiento, también viene a distribuir el Mahaprasada del Señor. Entonces, esa sería una razón, digamos, adicional, o sea que al final hay tantas historias y tantas cosas que se motivan a los devotos, porque la Parvati, por ejemplo, cuando hace ese voto dice, yo soy una Vaishnavi, es otro de mis nombres, Vaishnavi, Parvati es Vaishnavi, porque yo estoy siempre dedicada al servicio de Vishnu, de Krishna, y por eso ese es mi nombre, y con ese nombre hago este voto. Y entonces ella también es Katyayani, la diosa Katyayani es la misma Parvati también. Y luego aparecerá también, y también aparece en el cómputo global. ¿Por qué? Porque el señor Shiva es el propio Advaita Acharya. Advaita Acharya es el señor Shiva. ¿Y quién es la esposa del señor de Advaita Acharya? Sita Thakurani.
¿Y Sita Thakurani quién es? Katyayani, Katyayani Parvati, la esposa de Shiva. Son ellos. Fijaos también que es curioso porque en Shantipur, que es donde solía residir Advaita Acharya, en Shantipur se hace el festival de distribución de Prasadam cada año. Se hace una distribución masiva, a miles y miles de personas van allí a tomar el Mahaprasadam. Y ese es el Mahaprasadam del Señor. Entonces, ellos están ahí en la ecuación. O sea, el Señor Chaitanya le promete eso a Katyayani, que él también aparece, pero aparecen todos juntos, están todos unidos. Entonces, en otras eras, por ejemplo, por ejemplo, en Satya Yuga, la encarnación de Krishna es de color. En Satya Yuga, ¿quién sabe de qué color es? Blanco. En Satya Yuga es de color blanco. Por ejemplo, Kapila Dev. Kapila Dev es de color blanco. Entonces, en Treta Yuga aparece en color Verde. ¿eh? Verde. Rojo. De color rojo. Y en Dwapara Yuga aparece en color Azul. azul oscuro, negruzco. Entonces, por eso, el verso que hemos leído antes, en el significado del verso 4, el que dice Krishna Varna Tusa Krishnam, el que ha leído José, Krishna Varna Tusa Krishnam Sangom Pankrasta Parshadam, aquí dice Kirtanai Prayaya Yanti Hisumedasa, Krishna Varna Tusa Krishnam, dice que a Krishna, esa palabra, dice que pues se está refiriendo, este verso lo cita Karabayana Rishi en el 11º canto del Srimad Bhagavatam. Él instruye al rey Nimi y entonces le dice, en ese verso dice, ¿cómo es la encarnación para Kali Yuga? Porque, como se dice, que él aparece descrito en secciones confidenciales de las escrituras, porque no se dice directamente. Krishna Varna Tusa Krishnam, esa Krishna no es negruzco, dice que no es negruzco, sino dorado. Ese es el significado de esa palabra. Y Anga se refiere a sus partes, por ejemplo, al señor Balaram o el señor Nityananda, aparece como Nityananda, Anga y Upangas, que son todos sus ornamentos. Entonces todo está incluido ahí. Por ejemplo, el señor Vishnu, cuando en su forma Sheshanaga, son diferentes expansiones, pero ¿qué hace? Asiste al Señor de alguna manera. Pero Nityananda es el señor Balaram, es Sheshanaga, es Siddhakasayi Vishnu, es el señor Nityananda. De hecho es así cuando Narada Muni se fue también cuando le fue dado la idea de que el señor Mahaprabhu le dijo que iba a aparecer como Sri Chaitanya, le pide que se vaya a ver a Svetabhip, a ver a Siddhakasayi Vishnu, y le dice que le pida que aparezca con él, como el señor Nityananda. Le dice que aparece en esa forma. Le pide eso. Y también se va a ver a otros semidioses y otras personalidades importantes, porque no aparece solo. Antes del señor Chaitanya aparecieron muchas otras personalidades que preparan la llegada del señor Chaitanya. Cuando él aparece ya hay muchos aquí. De hecho, hemos dicho que una de las razones externas de la aparición, ¿cuál es? El complacer a sus devotos. ¿Quién es que ora por la aparición de Sri Chaitanya? Por la aparición de Krishna, ¿quién ora?
Sri Advaita Prabhu. y Advaitacharya, exactamente. Advaitacharya es el que ora. Entonces, él ejecuta esas oraciones y él también es otro miembro del Panchatattva. Y él es el que ora, ya tenía una cierta edad cuando hace esto y él pide. Él pide adorando con agua del Ganges y hojas de tulasi, porque eso complace mucho a Krishna, para que él aparezca. Se cumplen todos los requisitos. Entonces, el Narada Muni, que también es otro miembro del Panchatattva, cuando él baja a la tierra después de que ha cumplido esa misión de ir de aquí para allá y todo, se le aparece de alguna manera el señor Jagannath y le dice que vaya a Puri, y le habla desde, escucha una voz desde el cielo, y que primero se va a Puri y luego se va a... ¿Dónde era que va después de Puri? Porque ahí se va a ver a la deidad y entonces él le muestra y le confirma que aparece como Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces es cuando le dice que en otras encarnaciones él lo que hace es matar demonios y todo esto, pero que en esa encarnación de Chaitanya Mahaprabhu lo va a hacer a través del amor, a través del amor. Y entonces dice que en lugar de utilizar ningún tipo de armas poderosas como ha utilizado en otras encarnaciones, dice que lo que utiliza, las armas que utiliza en esta encarnación son los santos nombres, sus santos nombres trascendentales, sus cualidades trascendentales y la potencia de sus prema bhaktas. Entonces, todos los asociados de Krishna, todos los que estaban alrededor de él, son prema bhaktas. Y esas son las armas que utiliza, y especialmente porque dice que él conquistará la mentalidad demoníaca de toda la gente, los llevará al amor por Dios. Y dice, y allá donde yo no pueda llegar, allí donde yo no pueda llegar, enviaré a mi Senapati. Mi Senapati quiere decir mi comandante en jefe. Entonces se entiende que esa es la descripción de la aparición de Srila Prabhupada. O sea, ¿por qué dice allí donde no pueda llegar? Se refiere a los países occidentales. Por ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu introdujo todo esto por toda la zona de la India y sitios adyacentes. Pero luego, ¿quién se lleva la gloria después? Srila Prabhupada, cuando viene a Occidente, cuando cumple esa misión, lo que hace es completar esa misión, que esa misión luego se extiende de alguna manera, porque Chaitanya Mahaprabhu lo que hace, él está rodeado por esos asociados del Panchatattva, pero luego también se extiende a otros, porque los otros compañeros, por ejemplo, los primeros discípulos de Shri Chaitanya Mahaprabhu fueron los Gosvamis de Vrindavan, Rupa y Sanatan, empezando por ellos, Gopal Bhatta, Raghunath Das, Raghunath Bhatta, Jiva Gosvami, esos eran los Gosvamis de Vrindavan. Entonces ellos continuaron con esta. Se dice que la encarnación de Krishna, por ejemplo, Krishna tiene un almacén de amor por Dios, pero el almacén está cerrado con un candado. Está cerrado con candado. Y entonces, cuando aparece en la forma de Sri Chaitanya y el Panchatattva, y es lo que hacen es que abren el candado de ese almacén del amor por Dios. Y expanden este amor por Dios
a través del canto y la danza. Cantar y bailar. ¿Qué dijo Prabhupada? Dijo, nuestro proceso es cantar, bailar y tomar prasadam. Es muy fácil. Cantar, bailar y tomar prasadam. Cantar, bailar y tomar prasadam. Eso es lo que decía. Y esa es la realidad. Señor Chaitanya Mahaprabhu, por ejemplo, al principio estudiaba mucho los textos de los Vedas y todo esto, le gustaba mucho la filosofía Nihaya y era muy erudito. Pero luego cuando, en realidad, desde que él fue a Gaya, cuando tomó iniciación de Kesava Bharati, cambia completamente. Cuando regresa, estaba irreconocible. Pensaban que era otra persona. Ya no quería debatir filosóficamente. ¿Y qué es lo que quería? Cantar. Cantar y bailar. El kirtan. El kirtan es la práctica principal de los devotos. Kirtan. Cantar, bailar y tomar prasadam. Incluso, por ejemplo, otras personalidades como Sarvabhauma Bhattacharya, que eran eruditos en Vedanta, se dedicaban a cantar también. Era una situación extraña en el sentido de que en esa época los eruditos en Vedanta eran muy respetados. Sin embargo, que un reverendo como él, era un reverendo, que era tan erudito en Vedanta, el máximo que había en esa época, se dedicara a eso, a cantar como un sentimental, eso era algo inusual. Pero él fue transformado por la energía de los devotos, de Shri Chaitanya y sus devotos, y el Panchatattva. Y entonces, eso luego se transfiere a sus primeros discípulos, que no eran otros también, que eran gopis, manjaris, Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Los textos, por ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu no dejó ningún texto escrito, solamente el Shri Siksastaka, esos 8 versos, es lo único que dejó escrito. Pero en realidad sí dejó escrito a través de sus discípulos. El Upadesamrita, que es un texto muy importante, el Néctar de la Devoción, Bhakti Rasamrita Sindhu, también de Rupa Goswami. Cómo adorar las deidades, por ejemplo, ¿de dónde viene eso? Eso es del Hari Bhakti Vilas, Sanatana Goswami. Todo eso lo hicieron siguiendo la instrucción de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, después, ¿cómo se transmite todo eso? Todo ese éxtasis espiritual. ¿Cómo se transmite eso? A través del Guru Parampara, a través de esos devotos. Y luego hay otra aparición que es muy importante, que es Srinivas Acharya. Srinivas Acharya, a veces decimos, sí, es un gran Acharya y tal, pero no es cualquiera. Srinivas Acharya no es cualquiera. Según está descrito en el Prema Vilas, el Prema Vilas no es un texto tan conocido, a veces Prabhupada lo menciona en algún significado. Es un texto de Nityananda Das. Nityananda Das era un discípulo de Janavadevi, la esposa del señor Nityananda, y él escribe el Prema Vilas y habla también de estos grandes devotos. Entonces, ahí explica que Srinivas Acharya es Gaura Shakti, es la energía del señor Chaitanya. Por lo tanto, cuando decimos Gaura Shakti, la energía del señor Chaitanya y de todo el Panchatattva también. Porque los mismos del Panchatattva son diferentes energías del propio señor Chaitanya, que actúan por separado. Es muy curioso, a veces, también, sinceramente hablando, a mí me resulta imposible entender eso con mi mente material. Me lo creo porque lo leo en los libros de Prabhupada. Y entonces por eso yo
creo todo eso porque estamos recibiendo esa información, es una información que viene directamente del propio Señor. Cristo nos está mandando ese conocimiento de esa forma. Chaitanya Mahaprabhu, su primera expansión, que es Balaram, que también es el que sostiene todos los universos en su cabeza, como Sheshanaga. Entonces, Advaita Acharya, que es Sadashiva, también a veces se dice que es Vishnu, también es Vishnu, pero finalmente Sadashiva es una expansión de Vishnu. Y luego Gadadhar Pandit es una encarnación parcial por eso dice que es su energía. ¿Es la energía de quién? Es Radharani, es una parte de Radharani. Tiene muchas energías, también Radharani se expande en tantas formas. Entonces ese es Gadadhar Pandit. Por eso en algunas partes de la India hay deidades de Gaura Gadadhar. Gaura Gadadhar son deidades especiales porque tienen una relación muy íntima. Gauranga con Gadadhar Pandit. Y Shrivasta Thakur, que es Narada Muni. Que vemos, por ejemplo, cuando uno ofende al Señor Chaitanya, si uno ofende directamente a Krishna, Krishna no se ofende. Krishna se ofende cuando uno ofende a sus devotos. Por ejemplo, cuando Yagai Madai le van Nityananda, señor Nityananda, con Haridas Thakur y los empiezan a insultar, los perseguían a veces. Cuando ellos golpean al señor Nityananda en la cabeza, el señor Nityananda no se ofende, él dice, bueno, puede que ustedes me hayan golpeado, pero yo todavía les pido que canten el santo nombre de Krishna. Y les pide que canten el santo nombre. Pero cuando el señor Chaitanya se entera, ¿cómo reacciona? Se enoja. Incluso se le olvida cuál es su misión y se va directamente al lugar de los hechos. ¿Y qué es lo primero que hace? Invoca el Sudarshan Chakra, levanta la mano y invoca el Sudarshan Chakra para decapitar a los demonios. Pero el señor Nityananda le recuerda su misión. Le dice, no, por favor, aquí, ¿cuál es tu misión aquí? Aquí no es matarlos, sino, sí, les matas. Su mentalidad demoníaca. Esa es la misión. Y entonces ellos se convierten. ¿Cómo reacciona, por ejemplo, con Shrivasta Thakur? Cuando Shrivasta Thakur es Narada Muni. Pero como se explica muy bien, no es diferente. No es diferente, aunque en el Panchatattva, por ejemplo, Chaitanya, Nityananda y Advaita son Vishnu Tattvas. Gadadhar Pandit y Shrivasta Thakur no son Vishnu Tattvas. Gadadhar Pandit es Shakti Tattva y Shrivasta Thakur es Jiva Tattva. Pero, está explicado también aquí en el capítulo del cual hemos leído ahora, explica, pero debido a que son devotos puros, están ocupados en servicio devocional constante, están al mismo nivel, no hay diferencia entre las encarnaciones que son Vishnu Tattva y las que no lo son, también se consideran al mismo nivel que Krishna. Por lo tanto, fijaos, entonces cuando Gopala Chapala, que era un brahmana de casta, ofende a Shrivasta Thakur, lo quería desacreditar. Eso está también en el Chaitanya Charitamrita. Él pone en un plato de adoración. En la puerta de su casa pone un plato de adorar que hacía adoración de semidioses y no sé qué más. Entonces le ponen ese plato. Y cuando lo encuentran ahí piensan, no,
Srivas es un adorador de los semidioses, esto lo empiezan a acusar de diferentes cosas. Cuando Srivas Thakur viene y se encuentra con esa situación, él dice, miren quién soy yo realmente. Yo no soy un devoto. Yo adoro a la diosa Kali y tal. Pero los otros devotos que había allí sabían que no era así, que Srivas Thakur no era un adorador de Kali. Pero él mismo no, él se pone como alguien muy caído. Pero cuando Chaitanya Mahaprabhu se entera de esto, por la reacción, tiene una reacción. A Gopala Chapala le sale lepra, empieza a caérsele toda la piel. Él era atractivo, era una persona atractiva y se pone feo y horrible y muy enfermo, se estaba muriendo. Entonces cuando pasa el grupo de Sankirtan por allí, entonces le dice que por favor, le dice que le cure la lepra. Y entonces Chaitanya Mahaprabhu le dice, no, te voy a curar. No solo no te voy a curar, sino que te vas a nacer miles de veces, te vas a ir al infierno, vas a nacer en especies bajas de vida durante miles de vidas en este mundo material. Dice, a no ser que Srivas Thakur te perdone. Y entonces cuando Gopala Chapala se va a pedir perdón a Srivas Thakur y este le perdona, entonces él se cura de la lepra y él se vuelve un devoto, él se transforma por la misericordia de Srivas Thakur. Ahí vemos cómo es la interacción entre ellos. En el caso, por ejemplo, de Gadadhar Pandit, esto va muy relacionado con estaba explicando antes de Srivas Thakur. Srivas Thakur es muy especial porque aparece realmente, ahí incide directamente la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, el padre de Srivas Thakur, era un gran devoto del señor Chaitanya, un gran devoto y se llama Gangadhar Bhattacharya, se llamaba, y su esposa se llamaba Lakshmi Priya. Gangadhar Bhattacharya era un gran devoto del señor Krishna y del señor Chaitanya, y en esa época el señor Chaitanya ya estaba presente, y entonces de alguna manera o de otra él quiso viajar para encontrarse con el señor, y casualmente pasó por Katva en el momento en que Sri Chaitanya Mahaprabhu iba a adoptar la orden de vida de Sannyas. Entonces él se encuentra realmente, cuando se encuentra ahí, para él es una bendición, se encuentra con Chaitanya Mahaprabhu. ¡Wow! Eso era néctar, estaba ahí que no cabía en sí de gozo de poderse encontrar con esto. Y es el momento en que también, como iba a tomar sannyas, le cortan el pelo. Pero eso era un momento crítico para los devotos, porque los devotos no querían que le cortasen el pelo. Los devotos estaban llorando, todos los devotos lloraban. Me decían, ¿cómo te van a cortar ese pelo? ¿Cómo? No, eso no es posible. Ese pelo tan hermoso. Ese pelo hermoso del Señor, ¿cómo te lo...? No puede ser. Incluso el peluquero que se llamaba Madhu, Madhu tenía que cortarle el pelo y no podía porque decía que sus manos no le respondían. Y entonces, de alguna manera, el señor Chaitanya dice que inspiró y controló sus manos para que pudiese cortarle el pelo, pero mientras el devoto lloraba porque haberle tenido que cortar el pelo a Sri Chaitanya, ese hermoso cabello que él tenía dorado. Entonces, cuando le cortan el pelo, pues toma la orden de vida de renuncia. Entonces, Gangadhar Bhattacharya no hacía otra cosa que decir Chaitanya, Chaitanya. Cuando le pone el nombre de Sannyas, que Sababarati le pone Sri Krishna Chaitanya. Y entonces
Gangadhar no hacía más que repetir Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, en éxtasis total. Entonces, cuando él vuelve a su casa, le llamaban Chaitanya Das. Le cambiaron el nombre, le llamaban Chaitanya Das, porque no hacía más que hablar de Chaitanya, Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya. Experimentaba éxtasis. Entonces, con su mujer, con su esposa, Lakshmi Priya, se marcha, un tiempo después, se marchan a Jagannath Puri para encontrarse allí con Sri Krishna Chaitanya. Entonces van al templo y oran allí en el templo al señor Jagannath. Pero el señor Chaitanya, cuando van a hablar con él, les dice que se vuelvan otra vez a su poblado. Dice que se vayan de vuelta a su casa y que él sabe que el deseo de ellos es tener un hijo, que quieren tener un hijo. No tenían ningún hijo, querían tener un hijo. Y yo sé. Entonces el señor Chaitanya se lo dice a Govinda, su sirviente. Al sirviente Govinda le dice eso. Yo sé que ellos quieren tener un hijo, porque ellos han orado al señor Jagannath. Y yo no soy diferente del señor Jagannath. Así que dice, yo sé cuál es el deseo íntimo de su corazón, es tener un hijo devoto. Y entonces dice, ellos se van a ir para allá. Dice, acompáñalos, que se marchan. Y ellos van a tener, a su debido tiempo, ellos van a tener un hijo. Y su hijo se llamará Srinivas. Srinivas será el nombre de su hijo. Y él es una expansión de la energía del señor Chaitanya. De alguna manera, el señor Chaitanya les bendice, pero esa bendición va más allá de una bendición. O sea, él de alguna manera transmite esa energía a través de ese niño. Y cuando aparece Srinivasa Acharya, era un niño muy hermoso, era igual que el señor Chaitanya, físicamente era muy parecido, y tenía, o sea, físicamente se parecía bastante, tenía también los brazos muy largos, que eran características de una gran personalidad. Y él desde pequeño, cuando escuchaba los pasatiempos, escuchaba que oía los pasatiempos acerca de Krishna y del señor Chaitanya, él se emocionaba. Y de hecho, cuando estaban explicando, en esa época se exponían en las puertas de las casas y explicaban las historias acerca de Krishna. Entonces, cuando estaban explicando cómo le cortaron el pelo a Sri Chaitanya cuando tomó sannyas, el niño lloraba. El niño lloraba y decía, no le cortéis ese pelo, no le cortéis ese pelo maravilloso. El niño se emocionaba escuchando eso. Y ya él fue instruido, había un gran erudito que era Dhananjaya Vidya Vachaspati, que de Vedanta le estuvo enseñando todos los Vedas. Él enseñaba eso. Era un gurú instructor, podemos decir, que te enseñaba todo el conocimiento védico. Pero él después toma refugio en Narahari Sarakar, que es uno de los que se menciona cuando escucháis la canción del Gaura Arti, cuando dice Kiva Narahari Hari Kori, en la cuarta estrofa, Narahari se refiere a Narahari Sarakar, que era un gran devoto también, y él se instruyó con Narahari Sarakar, pero Narahari Sarakar, él se quería iniciar con él, pero él le dijo, no, tienes que iniciarte con un devoto puro. Dijo, bueno, por eso me quiero iniciar contigo. Y le dice, no te equivoques. Dice, vete a Puri y allí escucha el Bhagavatam de labios de Gadadhar Pandit, y lo manda allí con Gadadhar Pandit. De hecho, bueno, pasan muchas cosas por el camino, pero él se va a Puri cuando todavía Chaitanya Mahaprabhu estaba vivo. Pero, ¿qué ocurrió en esa época? En esa época lo que ocurría es que viajaban a pie. No era como ahora, que no, ahora cojo el AVE, cojo un avión. No, se iban caminando, y a veces a lo mejor eran 300 kilómetros de un sitio a otro, tardaban a veces semanas en llegar a los sitios. Entonces, cuando él llega a Puri,
Chaitanya Mahaprabhu ya no está presente, ya se ha marchado, ¿no? Pero Chaitanya Mahaprabhu había instruido a Rupa y Sanatan Goswami y a Gopal Bhatta Goswami para que se hicieran cargo del muchacho, que era muy joven, Srinivas. Pero cuando él llega a Puri, ya le había dicho a Gadadhar que le enseñara el Bhagavatam, todo lo que es el Rasa Lila de Krishna. Pero ahí tuvieron un gran problema porque no era como ahora que todos nosotros tenemos los libros en casa, ¿verdad? Todos tenemos el Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, entonces no había copias. Entonces la copia que tenía Gadadhar Pandit estaba llena de lágrimas. Se le caían las lágrimas cuando leía los pasatiempos y se le caían las lágrimas en el libro y el libro no se podía leer la mitad de cosas. Y no eran las lágrimas suyas solo, eran las lágrimas de Chaitanya Mahaprabhu. Porque Chaitanya Mahaprabhu, cuando leían el libro con Gadadhar Pandit, caían sus lágrimas en el libro. Y las lágrimas, como está descrito, Nayanam Kalata Sudaraya ¿cuándo se adornarán mis ojos con lágrimas de amor? Dice en el Siksastaka. Las lágrimas que salían eran como torrentes de lluvia, salían a borbotones, salían lágrimas, se caían encima del libro y no se veía nada. Entonces le dice, tienes que irte a buscar otra copia del Bhagavatam, y lo manda de vuelta otra vez a ver a Narahari Sarakar para conseguir esa copia del Srimad Bhagavatam para poderlo leer. Entonces vuelve, pero cuando vuelve, luego se va a visitar un devoto, se va a visitar otro devoto, se va a visitar a los asociados eternos, hasta que al final se va a ver a Jana Badevi, la esposa del señor Nityananda. Entonces, Jana Basa que lo manda para Vrindavan, porque sabían que en un momento u otro tenía que ir a Vrindavan. Sabían que era el deseo del señor Chaitanya y lo mandan a Vrindavan. Y le dice que se vaya para allá. Y entonces cuando se va a Vrindavan, ocurre el mismo caso, como era muy lento el viaje, tarda mucho. Y entonces cuando en el periodo del viaje, Rupa Goswami desaparece, se marcha de este mundo. Ya era mayor y se marcha. Y entonces, cuando llega, Sanatan Goswami también se ha ido. Hacía 3 días que Sanatan Goswami se acababa de marchar. Y se encuentra con un panorama desolador, porque los que se supone que le iban a instruir, Rupa y Sanatan, no están. Entonces se desmaya. Se desmaya, pierde conocimiento, y aparecen algunos devotos y aparece Jiva Goswami ahí. Y él le pide a Gopal Bhatta, que Gopal Bhatta ya se lo había pedido el señor Chaitanya, que él lo iniciara. Él lo inicia. Gopal Bhatta era tan humilde que él no quería salir en el Chaitanya Charitamrita. De hecho, le pide a Krishnadas Kaviraj Goswami, cuando escribió el Chaitanya Charitamrita, él le dice porque le pide bendiciones, él pide bendiciones a todos. Y él le dice, yo te doy mis bendiciones con una condición, que no pongas mi nombre en el libro. Y entonces Krishnadas Kaviraj le dice que bueno, que está de acuerdo, pero al final sí que lo menciona. ¿Por qué? Porque si no lo hubiera mencionado, consideraba que era una ofensa, no mencionar a un Vaishnava de ese nivel. Entonces, Gopal Krishna es el que, Gopal Bhatta es el que inicia a Srinivasa Acharya, pero el que lo instruye en todo el proceso del servicio devocional es Srila Jiva Goswami. Jiva Goswami es el que instruye a él. Srinivasa Acharya se instruye con Narottam Das Thakur y Shyamananda Goswami. Son los 3 que luego distribuyen, hacen el Sankirtan. El Sankirtan de distribuir toda esta literatura del Señor por todas partes, allí, por toda la India. Entonces, esa es la misión que cumplen, porque no es otra cosa que la misión de Sri Chaitanya y el Panchakalpa. Lo hace a través de esos otros
armas, esas son sus armas, ¿eh? El canto del Santo Nombre y sus devotos, sus prema bhaktas, como dice Sri Chaitanya. Todos actúan de una manera, unos se los van pasando a otros. Y Srinivasacharya, pues es el precursor, podríamos decir, porque jugó un papel muy importante en esta expansión de los textos sagrados para que el canto del Santo Nombre se distribuyera por todas partes. Y luego finalmente Srila Prabhupada fue el que trajo todo esto a Occidente. De alguna manera fue el que acabó de cumplir esa misión, la misión de la expansión del amor por Dios. El almacén del amor por Dios fue abierto y distribuido por todas partes. Y ahora, por ejemplo, hoy en día encontramos, aunque hay muchos que a lo mejor no son devotos directamente, pero en muchos, aquí en Barcelona, por ejemplo, en muchos centros de yoga hacen regularmente kirtans, cantan otros mantras a veces, pero también cantan mucho Hare Krishna. Hay muchos cantantes de mantras que cantan el Mahamantra Hare Krishna por todas partes. Y los artífices de esta misión, ¿no?, fueron Sri Chaitanya Mahaprabhu junto con el Panchatattva, ¿no? Me acuerdo un año en el Barcelona Yoga Day, me acuerdo que al final cantó Ravi Raboneda, que más o menos es famosillo en el mundo de los kirtans y todo esto, y estaba cantando Hare Krishna ahí en el Yoga Day al final para cerrar. E incluso habló de Chaitanya Mahaprabhu y dijo que él era que había comenzado todo este movimiento del canto de Hare Krishna. Lo llegó a mencionar y todo. Bueno, voy a parar aquí porque ya veo que me estoy pasando de la hora, ¿verdad? Bueno, si queréis comentar algo. Muchas Hare gracias. Krishna. Hare Krishna, Prabhu, un dicha. Muchas gracias por la clase. Yo quería preguntar una cosa, que la vez pasada salió un tema que es referente a la Gaudiya Mat, ¿no? La Gaudiya Mat que, por ejemplo, si es el canto, ¿por qué? O sea, ¿tú crees que hay algún momento en que se pueda juntar todo y no haya esas divisiones y solo sea no, eso ya es imposible, ¿no? Porque se han separado las ramas de las enseñanzas del señor Chaitanya y bueno, ¿y qué opinas si la gente que en alguna ocasión ha ido o va a la Gaudiya Mat? ¿Qué opinas? Esa es mi pregunta. Bueno, la Gaudiya Mates son devotos también. Lo que pasa es que si os fijáis en el Chaitanya Charitamrita, te describe las diferentes ramas. Es que hay muchas ramas. O sea, dice, ahora aquí más adelante describe las ramas de Gadadhar Pandit, de Srivas Thakur, dice, la rama número tal, la rama no sé cuánto, a veces describe 30 ramas diferentes y esas ramas se subdividen en otras ramas y con el paso del tiempo se van subdividiendo. Yo no creo que sea posible que todos nos unamos. No lo sé tampoco puedo asegurarlo 100% porque la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu es ilimitada, y la del señor Nityananda también. Y entonces tampoco se puede asegurar 100%, pero que estemos unidos 100%, pues sí estamos unidos en el sentido de que estamos predicando la misma misión, la del Chaitanya Mahaprabhu. Es el canto del Santo Nombre. O sea, eso es bueno. Eso es bueno que haya mucha gente que predique eso. Mismo que hay devotos que siguen más estrictos y otros que son menos y todas estas cosas, pero bueno, tiene que haber respeto simplemente. A veces ha habido malos entendidos. La diferencia que hay básicamente, yo creo, por lo que yo he visto, es que en otras ramas, de la Gaudiya Mat, por ejemplo, enfatizan cosas que Prabhupada no enfatizó, ¿eh? Por eso, algunos años atrás hubo algún poco porque había muchos discípulos de Prabhupada que iban a ver a Narayan Maharaj y hubo alguna controversia con eso, ¿no? Porque él predicaba mucho
cosas en relación al rasa y al Siddhadeja, ¿no? La posición original de cada... Y, y entonces otros devotos digamos, del GBC en ISKCON pensaron que eso desviaba un poco lo que era de la misión realmente que Prabhupada nos enfatizó, porque Prabhupada más bien nos predicó que lo que tenemos que predicar es el canto del santo nombre y la expansión de sus libros. Eso es lo que Prabhupada nos enfatizó y por eso hubo cierta división en ese sentido. Y a veces pues ellos hablaban más de rasa. Yo no sé ahora de si hablan también de esto o no, pero bueno, finalmente son diferentes devotos, son diferentes, hay que respetarlos, o sea, sí, pues se puede ir a escuchar, ¿por qué no? En otros tiempos a veces se decía, no vayas a escucharlos, porque a mí lo único que me molesta en estos casos a veces es que te quieran convencer, ¿no? De que sigas a mí no me gusta eso, ¿no? No hay que convencer a nadie, o sea, la gente ya se convence por sí sola cuando tú escuchas a alguien, tú ya sientes a dónde perteneces. Te quieran predicar otra cosa. A mí me ha pasado personalmente de que te quieren predicar otra cosa y bueno, oye, que yo estoy convencido de lo que hago, a mí no hace falta que me quieras predicar, o sea, hay gente pero generalmente son neófitos que te quieren predicar otra cosa. Finalmente lo que enseñamos, nosotros seguimos la misión de Chaitanya Mahaprabhu y del Panchatatva, que es enseñar pues estas cosas que hemos dicho, ¿no? El Yuga Dharma, que es el canto de los santos nombres, asociación con devotos, y el distribuir el prasadam de Krishna por todas partes. Así, la gente no está preparada tampoco para clases muy filosóficas. O sea, sí se pueden dar a veces ciertas cosas, pero en general lo que más tenemos que predicar es eso. Seguimos la línea marcada. Hay una cosa interesante que es, por ejemplo, cuando Prabhupada a veces menciona a veces citas, ¿no? Explica cosas, te dice, por ejemplo, a ver qué se me ocurre. Sí, cuando dicen que Mirabai, ¿sabes quién es Mirabai? Mirabai era una devota de la época del señor Chaitanya, más o menos, de esa época, una gran devota. Entonces esta Mirabai dicen que se encontró con Jiva Goswami y otros dicen que no se encontró con él, que que Jiva Goswami le dijo que, claro, porque era mujer, ¿no? Porque era un renunciante. Y entonces Mirabai parece que le dijo algo así como que pensaba que en el mundo espiritual todos éramos almas, que todos somos femeninos, ¿no? Así, o sea, que dio una respuesta de ese tipo. Pero algunos decían que sí y otros que no. Entonces, Prabhupada te estaba explicando, no sé en qué parte porque no me acuerdo dónde lo leí, pero Prabhupada dice, según Sridhar Swami fue de esta manera, pero según Viraragava Acharya fue de esta otra. Pero Prabhupada no entra en conflicto de si era así o no era así. O sea, a veces simplemente no lo sabes, pero no entras en conflicto, no porque yo tengo razón o yo no tengo. No, puede que fuera de una manera o puede que fuera de otra. La cuestión es la enseñanza, no si se encontró o no se encontró. Y a veces entra en conflictos cuando uno es muy neófito, pero cuando ya uno tiene más experiencia, ya no entras en detalles. O sea, uno sigue la línea de los acharyas que uno sigue. Nosotros seguimos a Prabhupada. Entonces, para nosotros, nuestra acharya principal es ir a Prabhupada. Y nosotros somos discípulos de Prabhupada, seguimos esa línea. Por lo tanto, seguimos eso. En el momento, si uno, por ejemplo, quiere cambiar, porque puede haber casos, ¿no? De alguien que no quiere seguir otra cosa, pues es libre de hacerlo y ya está. Gracias. Pues mira, tienes ahí la mano de Paul y de Fernando, que ya estamos un poquito tarde por eso sí, porque los domingos siempre pues, hay que hacer más servicios en el templo y eso. Por favor, Das. Hare Krishna. Fernando tenía la mano antes. Hare, No se te Hare Krishna. escucha.
Hare Krishna. Hare Ahora sí, Krishna. Sí, ¿me escuchan? sí. Sí, Prabhu, linda clase, me ha gustado muchísimo. Recién estoy yo empezando con el Chaitanya Mahaprabhu, de Chaitanya Chaitamrita. Entonces quería hacerte una pregunta sobre un tema que me llamó la atención. Mm. Hay un momento en que dice el Chaitanya Chaitamrita que Chaitanya Mahaprabhu libera a 7 palmeras. No sé si sabes algo de esto. O sea, las entidades vivientes que están encarnadas en Sí. esas plantas salen y van al mundo espiritual. Entonces quería saber detrás cuál es la historia para que aconteciera eso. Pues si te digo la verdad, yo no me acuerdo de eso de las 7 palmeras. Sí, seguro que lo habré leído, pero no me acuerdo de esa historia. Ah, O sea, sí recuerdo que otras cosas que libera a cualquiera, incluso a los animales en el bosque, en la miscelánea. Los animales bailaban y todo eso, pero lo de las palmeras es que no me acuerdo. A lo mejor hace mucho que lo leí y ya no me puedo acordar. Lo siento. vale, gracias. Paul Fuego Das. Hare Krishna, mis reverencias, Prabhu. Gracias por la clase. Una pregunta. Se dice que tenemos que recitar el Panchatattva antes de hacer el japa, entonces esto nos quita aunque el japa se dice que es fácil, se dice que en Kali Yuga esta es nuestra manera de liberarnos, es cantar el nombre, pero tiene sus dificultades, porque cantarlo durante un par de horas sin hacer ofensas y sin distraerse es muy complicado. Para esto entonces utilizamos el mantra de Panchatattva para que nos proteja y no hacer ofensas. Sin embargo, he oído que hay algunos devotos que incluyen, además del Panchatattva, algunos mantras de Haridas Thakur. No sé si conoces esto también, para ayudar también a que no nos distraigamos y hacer nuestro japa con más énfasis. Bueno, yo personalmente, por ejemplo, cuando canto el yapa, cuando canto en cada ronda, canto el Panchatattva Mahamantra, evidentemente, canto esto y canto un mantra del Sixastaka. Cada ronda, un mantra del Sixastaka. Sí, el Sixastaka lo hago 2 veces cada día. Pero de Haridas Thakur no canto ningún mantra. Pero sí, seguramente hay devotos. Cada devoto tiene atracción a veces por ciertos mantras, a veces purificatorios o lo que sea, o que le resultan de inspiración. ¿Eh? Pero yo no había escuchado que alguien cantara eso. Pero yo escucho a veces devotos cantar otros mantras. A veces alguien me ha preguntado a mí, ¿qué es eso que cantas? Digo, Sixastaka. Todo el Panama, hace muchos años que lo hago eso ya. Que me inspira y ya está, es porque es una inspiración, es como cuando vas a empezar una clase, pues dices, son ofreces referencias, pero hay devotos que cantan otros mantras. Según la inspiración de cada quien, hay muchos mantras interesantes y buenos para cantar y que nos purifican y nos ayudan de alguna manera. Como estamos tan condicionados por la energía de Kali, pues hay que refugiarse constantemente, todos los días. Muchas gracias, Prabhu. El Sixastaka es una gran inspiración. Gracias. Bueno, gracias a todos vosotros por la atención. Me hubiera gustado más estar presente en el físico, me gusta más. Me gusta más ver, aunque aquí os estoy viendo las caras, aunque no sea muy grande, pero también sirve de inspiración veros. Y muy feliz de estar otra vez con vosotros y nada, hasta la próxima. Habrá Claro, claro que sí. Simplemente que hasta la próxima, Krishna mediante. Y bueno, pues nada, como siempre, pues se nos ha quedado la cosa corta. Seguro que tendremos más preguntas. Yo tenía aquí 2 apuntadas, pero ya se nos ha ido el tiempo.
Trataba de acelerar un poco porque veía que se hacía tarde, entonces no quería tampoco que se haga. Ya son. Sí, es ilimitado esto, el néctar, el Sí, del Chaitanya Charitamrita, que por cierto, solamente así de pasadilla ya digo que yo me siento muy atraída al Chaitanya Charitamrita justamente por dicha Prabhu, porque él, cuando era presidente del Templo de Barcelona, ese era, me parece que era los domingos, ¿verdad? Era los sí, domingos. Y para mí ese día era el día especial y era ese día que me levantaba y como con una ilusión especial porque era el día del Chaitanya Charitamrita y se le daba allí mucha importancia y teníamos unas clases de estas que al ser domingo pues se terminaban así más tarde y Bundicha siempre se le ha notado que le encanta especialmente y que le costaba así como parar, ¿no? Y a mí personalmente me encantaba que fuera así largo y pues nada, que te puedo deber entre muchas otras cosas el apego que al Chaitanya Charitamrita y al Chaitanya Lila en general. gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y por venir aquí y te decimos pues hasta pronto, siempre Krishna mediante, porque nunca sabemos ninguno de nosotros el tiempo que vamos a permanecer por aquí. Y, y nada, pues ojalá que pues hasta pronto. Hare Y muchas gracias a todos por venir y Hare nos seguimos en Hare contacto. Krishna. Hare Krishna. Venga, Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyacha kripasindavyeva chapatitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Namo Namaha. Haribol, Haribol.